Mi nombre es Teodoro García. Mi experiencia sucedió por eso del año 96. En aquel tiempo, yo había dejado recientemente el ejército mexicano. Había estado desempeñándome ahí durante muchos años, creo que incluso una década. ¿Por qué me di de baja? Por el simple motivo que tenía familia. A veces de militar, nunca a la vez. Y quería estar presente, ya que mis hijas habían cumplido 10 y 9 años. Estaban a punto de entrar a la adolescencia, y su madre me pedía estar con ella. A final de cuentas, para un exmilitar como yo, es fácil conseguir empleo, ya sea de custodio, de velador, vigilante, no con una empresa, sino directamente para algunas personas, ya sea para algunos ganaderos, algunas personas que tienen terrenos. Les da más confianza un exmilitar que contratar veladores a otras empresas, o al menos esa ha sido mi experiencia. Tan pronto empecé a buscar trabajo, un hombre me ofreció un trabajo precisamente de cuidador. Me dijo que ahí tenían una arma, un revólver, que lo usara si es que veía a algún intruso, alguien que quisiera robar adentro, que por el momento solamente estaba un anciano. Este anciano tenía experiencia, había sido cazador antes. Era un anciano al cual no le titubeaba la mano para jalar el gatillo, y era de esa manera que mantenía resguardada toda el área y todo el almacén. Pero por lo mismo, como ya estaba anciano, no podía cuidar durante todo el día y durante ciertas noches, así que ocupaba a alguien que cuidara durante la noche. Ahí entraba yo. Yo le dije que sí, inmediatamente cuando me mencionó el salario. Era un salario muy alto, y para lo que iba a hacer, la verdad es que no era mucho. Llegué al almacén. Era un almacén enorme, Alex. Grande. Ahí había algunos camiones, y había mucho material, más que nada de metales. Pero la bodega en aquel entonces se encontraba completamente abandonada. Según tenía entendido, el señor me dijo que iba a tener una remodelación, ya que le hacía falta. Y sí, en el techo había varios agujeros, y la lámina en las paredes se veía que ya estaba desgastada. En algunas esquinas se veía también que tenía hoyos, así que muy probablemente por ahí iban a intentar meterse. Me presenté con el anciano. Aquel hombre nos dejó. Yo ya estaba listo para chambear. Este hombre me dijo con palabras muy precisas que escuchara al anciano y que le hiciera caso en todo, que él me iba a decir cómo era la chamba y qué era lo que se tenía que hacer, con mucho detalle. El anciano me dijo que solamente correspondía en hacer rondines, en vigilar las ventanas, en vigilar los camiones, ya que estos tenían pues buen material que algunas personas iban a querer robarse. Ya había sucedido un par de veces anteriormente, pero después empezó a decirme que había unas cosas que tenía que hacer al pie de la letra, y que podía que estas cosas me parecieran extrañas, pero me pidió que le hiciera caso. Curiosamente, Alex, no era nada respecto a la vigilancia, sino que me dijo que tenía que tener cuidado, que cada vez que saliera de la caseta de vigilancia, lo hiciera protegido. Yo pensé que se refería a que cada vez que saliera, tenía que llevar listo el revólver, pero no. Aquel anciano me dijo que tenía que salir con un rosario. Al abrir la caseta, me encontré con que esta estaba rodeada tanto en ventanas como en paredes, rodeada de puro rosario. Había rosarios grandes y pequeños, colgados en ventanas y paredes, también en algunos cajones. Este hombre me dijo que cada vez que saliera me pusiera uno en el cuello o que me lo pusiera en la muñeca, pero que no saliera sin ninguno de ellos. Yo solamente me sonreí un poco y le pregunté ¿por qué? El anciano me dijo: es que aquí en la noche se aparecen unos seres, unas cosas. Si no sales con un rosario, tal vez te los topes, y créeme que eso no te gustará. Yo me aventé la carcajada, Alex,
Enseguida pensé que tal vez era un anciano muy supersticioso, tal vez un anciano de rancho, pues en mi imprudencia pensé que era de ese tipo de personas que creían fantasmas, duendes, etc. Personalmente, en aquellos años, como era bastante joven, yo no creía en esto. El anciano me miró y me dijo, muy seriamente: te estoy hablando en serio, muchacho. Cuídate, por favor. No salgas sin un rosario. Yo asentí con la cabeza. El anciano se fue y me dejó completamente solo en aquel almacén. Pasaron las horas y ya tenía que hacer mi primer rondín. Antes de salir de la caseta, era imposible no ver la gran cantidad de rosarios que me rodeaban. Así que simplemente me puse a pensar. Agarré un rosario muy pequeño que era destinado a una muñeca. Solamente tenía que ponérmelo ahí en el brazo. Las palabras de aquel anciano retumbaron mucho en mi cabeza, así que decidí ponérmelo. Salí del almacén y empecé a caminar por todo aluzando con mi lámpara. El único sitio que contaba con electricidad era mi caseta. Todo el almacén se encontraba en penumbra, salvo por ciertas lámparas de batería que se encontraban cada ciertos metros, pero aún así no alumbraban mucho. Creo que la luz de la luna me apoyaba más. Justo cuando estaba pasando por una de las ventanas, me di cuenta de algo. En estas ventanas había un par de huellas, manos que parecían recientes. Cuando recién llegué, el anciano me llevó a dar un rondín. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por polvo, tanto ventanas, paredes como aparatos. Y yo no recuerdo haber visto aquellas huellas. Al acercarme e iluminarlas, pude ver que eran recientes, Alex, lo cual significaba que no estaba solo. Empecé a iluminar para todos lados y empecé a buscar desesperadamente si es que había alguien, pero por más que busqué, ya sea dentro de los camiones, abajo de los compartimentos, en todo el almacén, no hallé a nadie. Creí que tal vez aquellas huellas pertenecen al anciano. Tal vez había recargado antes de irse, algo que no tenía sentido, pues tan pronto había salido de la caseta se había ido, no se había adentrado al almacén. Decidí no darle importancia a esto. Tal vez se me habían pasado, y volví a la caseta. Pasaron las horas, y nuevamente salí. En este lapso de tiempo, yo cené, estuve anotando algunas cosas, leyendo revistas. Se me olvidó por completo que traía el rosario en la muñeca. Salí nuevamente, y justamente cuando estaba pasando por aquellas ventanas, pude ver que había otras huellas. Esta vez parecían pezuñas. Esas huellas no estaban ahí antes, pero lo que me sorprendió más fue que las huellas anteriores, Alex, no las había tocado yo, simplemente las dejé tal y como los había visto. Aquellas huellas ya no estaban. Para explicarme mejor, aquellas huellas se habían borrado como si no hubieran existido. Había polvo encima de la ventana, como si nunca se hubieran marcado. Para borrar una huella de una ventana llena de polvo, tienes que tumbar todo el polvo. Bueno, en esa ocasión esto no pasó. El lugar donde había visto aquella huella estaba otra vez cubierta de polvo. Y creo que muchas personas saben que eso solamente puede ocurrir cuando han pasado varios días. En su lugar, a unos centímetros más hacia la derecha, se encontraban marcadas unas pezuñas y unas marcas como si estuvieran contando algo. Inmediatamente, otra vez empecé a luzar en todas las direcciones, pero no lograba encontrar a nadie. Estaba muy confundido. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Me metí de nuevo a mi caseta y al recostarme, pensando en lo que había visto, me caló algo en la muñeca. Fue así que pude ver que traía el rosario ahí en la muñeca, y precisamente la cruz me había calado un poco cuando me había reclinado. Me enderecé, vi el rosario y me lo quité. Después me recosté de nuevo, pensando y pensando. Al pasar las horas, nuevamente me tocó salir a dar el rondín, pero esta vez se me olvidó llevarme el rosario.
Salí por el almacén. Justamente cuando iba llegando a aquellas ventanas, me encontré con algo. Esta vez ya no eran huellas. Esta vez pude ver algo. Había un par de siluetas, algo pequeñas. Yo creí en primer momento que se trataban de niños, porque escuchaba risitas, porque estas cosas medían a lo mucho 1,20 m y estaban ahí, en la ventana, jugando con esta. Iluminé rápidamente con mi linterna y lo que pude ver, Alex, me dejó petrificado del miedo. Aquellas cosas no eran niños. Tenían pezuñas, como los de una cabra, pero sin pelaje. Su cuerpo estaba encorvado. Eran orejones, unas orejas puntiagudas, muy grandes. Sus ojos eran completamente negros. Y una vez que me vieron, no sé si me sonrieron o abrieron la boca. El caso es que pude ver que tenían muchos colmillos. Como te expliqué anteriormente, yo fui militar. Rápidamente saqué el revólver y no lo pensé 2 veces. Accioné el gatillo hasta acabarme todo el parque. Pero desde la primera detonación, aquellas cosas desaparecieron, como si hubieran corrido de manera muy rápida. O es que ahí mismo habían desaparecido. Volví a la caseta. Esta vez estaba escuchando la alarma. Posiblemente se había accionado, con todo el ruido que había pasado. Pasaron como 3 minutos e inmediatamente el señor me marcó por teléfono. Me preguntó si algo malo había pasado. Yo simplemente le conté lo que había visto, no me guardé nada. Aquel señor simplemente me dijo después de un silencio prolongado: mira, Teo, por eso te dije que escucharas al señor. Él tenía mucho tiempo ahí trabajando. Aquel almacén sí tiene algunas cosas paranormales. Por eso mismo lo han dejado abandonado. Los empleados que ahí trabajaban siempre vivían cosas y veían cosas inexplicables. Es por eso que ya no lo uso, pero me sirve como un almacén para ir a dejar algunas cosas que están de más de otras fábricas que tengo. La próxima vez que vayas a dar el rondín, no salgas sin el rosario. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo por teléfono, Alex. Me habían mandado a un lugar que se encontraba maldito, con entidades oscuras. No sé si esos eran demonios o eran duendes, pero en definitiva, aquel lugar tenía algo siniestro. Le pregunté si en el lugar había pasado algo, pero él me dijo que no sabía por qué. Pero desde que se había levantado aquel enorme almacén en ese lugar, habían estado sucediendo cosas raras. Para ya no alargar más la historia, Alex, yo seguí trabajando ahí, pero en ningún otro rondín que di durante los años que estuve ahí, jamás volví a salir sin el rosario envuelto en mi mano. Gracias por compartir mi historia. Saludos, Alex. Hola, Alex, y hola, comunidad de la cripta. Mi nombre es Hugo. Por favor, Alex, no digas mi apellido. Quiero mantener cierto anonimato. Te quiero compartir a ti y a todos tus oyentes una experiencia que tuve mientras trabajaba en un hotel turístico. Yo soy de Veracruz y en aquel momento yo estaba trabajando como guardia de seguridad durante la noche. En este hotel se hospedan diferentes personas de diferentes nacionalidades, y como era mi trabajo, necesitaba dar rondines en todos los pasillos, en todos los pisos, y sobre todo también en el techo y en el sótano de este hotel. A pesar de que me desempeñé en ese lugar cerca de algunos 4 años, hubo un lugar en concreto en el cual creo que entré tan solo como unas 4 veces. Así es, de 4 años, solamente visité este lugar 4 veces. Y no había razón alguna. Al menos no me daban una razón coherente. Verás, en aquel hotel
Había un piso más, respectivamente en el sótano. Nosotros teníamos un enorme sótano que servía como almacén y también que se extendía en toda el área del hotel, que servía también como algún estacionamiento. Había una pequeña área en el cual constaban de 4 habitaciones en el sótano. Esta área era accesible solamente por una puerta. En esta área había 4 habitaciones y un baño. Tenía entendido que esta era, como podríamos decirlo, algunas habitaciones privadas, tal vez para artistas, funcionarios que querían privacidad, que no querían socializar con más personas. Y de hecho, este pasillo, por lo que logré ver, era muy lujoso. No entré a ninguna de las habitaciones, pero me imagino cómo habían estado. Jamás se me dio permiso, ni la autorización ni la llave para entrar. Esta área solamente se mantenía abierta, por eso de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y esto era debido a que ese baño a veces era usado por los empleados. El baño tenía cañería, todo servía, también la luz. Pero lo extraño es que toda el área, desde los escalones, el pasillo y las habitaciones, no tenían luz. La luz estaba cortada. Tenías que bajar con una linterna y entrar al baño y encender la luz de este. Algunos decían que era porque en esa área espantaban. Otros decían que había ocurrido algo que el hotel quería ocultar. Otros decían que simplemente era un área que no era muy reservada, entonces por eso decidieron clausurarla. Los motivos nunca fueron claros. El caso es que, a pesar de ser velador, no se me daba acceso a esta área durante las noches, a excepción de una sola vez. Una sola vez entré a esta área de noche, y esa fue la experiencia más mórbida y aterradora que viví en toda mi vida. Resulta ser que había ocurrido un accidente ahí en el hotel. Una cañería había explotado, y resulta que esta cañería precisamente pasaba por una de las paredes de aquel baño. Aquel baño tenía algunos registros, y estos tenían una tapa que daban acceso hacia estos. Por lo tanto, tenía que llevar al plomero hasta estos baños durante la noche para que arreglara toda la fuga, más que nada para taparla, en lo que se daba una solución en el piso afectado. Yo recibí mi orden, llevé al plomero, bajamos las escaleras con ayuda de la linterna, llegamos al baño, encendí la luz y él se puso a hacer su chamba. Yo solamente estaba ahí, parado, en los lavabos, viéndome en el espejo, revisando el celular, jugando con este, hasta que finalmente terminó. No le llevó mucho tiempo, tal vez como unos 15 minutos máximo. El plomero se fue, pero yo tenía ganas de entrar al baño, y no quería entrar con él ahí, simplemente no me daba confianza. Lo acompañé, lo subí hasta el primer piso, y una vez que estaba ahí él, se fue a recepción y yo bajé nuevamente. Quería hacer del baño. Una vez terminé, fui y me enjuagué las manos, y en ese momento noto un ruido extraño, un ruido que proviene del pasillo de afuera. El baño quedaba enfrente de las escaleras, era un pasillo recto que llevaba hacia estas. Por lo tanto, yo pensé que tal vez algún empleado había bajado, había visto que el baño estaba encendido y se había regresado, lo cual no tenía mucha lógica porque este baño es muy grande. Si hubiese querido entrar al baño, hubiera entrado. No sé por qué se estaba yendo. Tal vez me estaban buscando. Salí rápidamente del baño para ver qué era lo que ocurría, pues escuchaba esos pasos correr de un lado hacia el otro, como si alguien estuviera jugando. Al momento de que salí del baño, vi una silueta pequeña que se estaba acercando hacia mí. Era un niño muy delgado, tanto así que podía verle las cuencas de sus ojos, sus pómulos. Parecía enfermo, parecía muy desganado. Yo le pregunté: «Niño, ¿qué haces aquí?», mientras lo iluminaba con mi lámpara.
Este niño me dijo que ahí dormía. Yo empecé a verlo, de pies a cabeza, Alex. Este niño parecía no haber comido, ni haber bebido nada durante días. Su aspecto era muy preocupante. Lo tomé del brazo y solamente era hueso con piel. Rápidamente traté de llevarlo hacia arriba para ver qué era lo que podíamos hacer con él. Yo le iba preguntando, ¿cómo que aquí duermes? ¿Cómo que de aquí eres? El niño me estaba diciendo que sí, que ahí había vivido toda su vida. Yo pensé que tal vez se trataba de un niño de escasos recursos, que por la razón que fuese, se había colado al pasillo. Y tal vez había estado viviendo en alguna de las habitaciones, quién sabe. Recuerdo muy bien que mientras lo iba jalando de su brazo, yo sentía su muñeca muy fría, como si estuviera tocando una barra de hielo. Lo extraño es que en esa parte no hay calefacción, ni tampoco aire acondicionado, así que el ambiente no estaba frío. Mientras íbamos subiendo los escalones, aquel niño me estaba diciendo que no se podía ir. Yo le dije, ¿cómo que no te puedes ir? Ahorita te saco. ¿Dónde están tus padres? Una vez abrí la puerta y salimos a la luz. Mi mano se cerró por completo, Alex. Volteé para ver si el niño se me había escapado, aunque no sentí en ningún momento algún tirón. Simplemente era como si su brazo se hubiera evaporado. Iluminé con mi lámpara las escaleras, y a pesar de que estas eran rectas y daban una vista del pasillo, no pude verlo. Era como si éste se hubiera bajado muy rápido, pero sin hacer ni un solo ruido, o tal vez había desaparecido. Inmediatamente fui por mis compañeros y les dije que había visto un niño en aquel pasillo. Al verme tan alterado, me creyeron. Yo, otros 2 veladores y otros 2 chicos que se dedican ahí a subir equipaje, y una de las chicas que se dedica a cocina, vinieron conmigo. Ya sé, éramos muchas personas, pero tenían curiosidad. Además, casi nadie entraba a aquel pasillo, salvo solamente a los baños, muy de vez en cuando. Revisamos todas las puertas, Alex. Todas tenían llave. Revisamos el baño. No había nadie. Después de esto, las historias, los cuentos que se contaban acerca de aquel pasillo, de aquella área, aumentaron. Yo no sé qué creer, a pesar de que le pregunté a las personas que llevan más tiempo trabajando en aquel hotel. Simplemente me dijeron que no sabían nada. Tal vez en aquel pasillo ocurrió algo, en aquella área, en alguna de aquellas 4 habitaciones. Sucedió algo tan mórbido, que ahora una alma habita aquella zona. En ese momento, todo cobraba sentido, porque siempre aquellas habitaciones nunca estaban disponibles. Tal vez era porque algunos clientes habían visto a aquel niño. Mi nombre es Ramiro Vicencio. Esta es mi experiencia, Alex. Te quiero contar algo que me sucedió cuando estaba trabajando como velador. Yo trabajé durante algún tiempo, no recuerdo si algunos 8 o 9 años, posiblemente tal vez una década. Trabajé mucho con este señor. Era un señor que era muy bonachón aquí en mi colonia. Le había ido muy bien en algunos negocios en los cuales él había incursionado. Él tenía un negocio enorme, Alex. Era un terreno muy amplio, tal vez una cuadra completa. En este, desempeñaba actividades como hojalatería a diferentes autos. También vendía autos, algunos usados y otros seminuevos. Y también tenía un depósito de chatarra, o como se les dice aquí en México, el fierro viejo. Estos 3 negocios los tenía juntos
en un solo terreno, así que ya te imaginarás, el terreno era muy amplio y había mucha gente durante el día, pero durante la noche, cuando todos ellos se iban, solamente me quedaba yo y don Emiliano. Don Emiliano era un señor ya mayor, como de algunos 72 años. Había tenido una vida, pues, envuelta en excesos. Le gustaba el licor, le gustaba fumar y algunas otras cosas. Así que puede que en tu comunidad conozcan algunas personas de 72 años que luzcan muy bien, que se vean físicamente bien. Pero por la vida de don Emiliano, créeme que este no era el caso. Don Emiliano tenía un pésimo aspecto y muy apenas se movía. Siempre caminaba encorvado y siempre estaba cansado. Pero como tenía una enorme amistad de años con este señor, propietario del lugar, pues le daba trabajo de velador, así que me tocaba ser su compañero. Nosotros dos platicábamos durante toda la noche y llevábamos a cabo los rondines. Como te expliqué, don Emiliano, como no tenía mucha fuerza, él siempre llegaba con su bicicleta. Era una bicicleta algo vieja y oxidada, pero que le servía muy bien para dar los rondines en el extenso territorio. Yo los daba a pie, pues todavía era joven en aquel tiempo. Un cierto día, cuando nosotros íbamos llegando, ya cuando todos estaban cerrando, fueron y le dejaron un auto, el cual parecía chocado, pero de diferentes partes, a este señor. Se lo botaron ahí en la sección de chatarra, y lo botaron sin ningún cuidado, Alex. Solamente lo lanzaron del camión. Este cayó y lanzó mucho polvo e hizo mucho ruido. Según lo que nos dijo el señor, el plan era deshuesarlo, pues no tenía nada útil que se le pudiera sacar, así que era venta. A final de cuentas, nos dieron un pequeño espacio por donde podíamos pasar. Eso hasta que el día siguiente vinieran los chicos y lo movieran. Se fueron todos y nosotros nos quedamos ahí. Como era de costumbre, primero platicamos, tomamos café. Y el primer rondín que se daba era en punto de las 12 de la noche. A este le tocaba a don Emiliano, ya que él se dormía por eso de las 4:30 y yo hacía los siguientes. Don Emiliano agarró su bicicleta y se fue. En el terreno de chatarra no hay luz, así que don Emiliano siempre le ponía una lámpara en su bicicleta para que ésta iluminara todo su camino. Yo solamente veía a lo lejos como la luz de la lámpara se perdía y daba vuelta. Don Emiliano siempre salía del otro extremo después de unos 3 o 4 minutos. Era lo que tardaba en dar toda la vuelta hasta que yo pudiera verlo de nuevo. Pero aquella noche lo vi que dio la vuelta. Pero pasaron los 3, los 4 minutos, los 5, 6, 7, y don Emiliano no salía del camino. Se me hizo extraño, así que solamente ponía mi mirada en ese extremo del camino, esperando algo, cuando en eso veo que don Emiliano sale corriendo, gritando despavorido. A su encuentro fue una pequeña perrita que tenemos también ahí, cuidando el terreno. Es una perrita criolla. No crean que es grande o de una raza poderosa. La perrita fue a encontrarlo, e inmediatamente yo vi cómo ésta se pasó de largo, ladrándole a algo. Don Emiliano venía corriendo. Yo lo veía muy asustado. Jamás lo había visto correr en todo el tiempo que había trabajado con él. El viejo realmente venía espantado, aterrado. Yo traté de controlarlo, pero él no podía dejar de tartamudear y gritar. Lo único que le entendí a Alex en aquella noche fueron las siguientes palabras: tiene una boca muy grande, sus dientes son horribles. Yo estaba muy extrañado, pero justamente en ese momento escuché cómo la perrita chillaba. Inmediatamente agarré la linterna y lo primero que pensé es que tal vez algún intruso se había metido.
Alguna persona que había espantado a don Emiliano y que ahora le estaba haciendo daño a nuestra perrita. Fui inmediatamente, pero cuando quise dar la vuelta, la perrita ya venía, corriendo con la cola entre las patas, yendo directamente hacia la caseta de vigilancia, de igual manera chillando. Busqué por todos lados, pero no vi nada. Tuve que llamar a una ambulancia, pues don Emiliano se agarraba el pecho. Parecía que le iba a dar un ataque. También tuve que hablarle al señor y explicarle lo que estaba pasando. Él se dejó venir e incluso alcanzó la ambulancia. Yo le expliqué que había dado el rondín y no había visto nada. No sé qué era lo que había visto Emiliano. La perrita también estaba de una manera muy extraña. Solamente estaba arrinconada en una esquina de la caseta, con la cabeza hacia abajo y la cola entre las patas. Aquella noche fue muy confusa. El señor me hizo compañía hasta que amaneció. Él esperó a sus empleados, con el pendiente tal vez de que quien sea que había entrado, tal vez volvería. A la noche siguiente, Alex, yo me presenté. Me dijo que en esta noche yo estaría solo, que iba a hablar con Emiliano a ver si quería seguir trabajando o, de lo contrario, tendría que contratar a otro más. Yo le dije que sí, que no había ningún problema. Yo podía arreglármela solo. Pero en mi primer rondín, Alex, justamente cuando estaba dando vuelta, pasé por el lugar donde yo creía Emiliano había sufrido un ataque. E hice lo que no hice la noche anterior. Busqué el vehículo que acababa de llegar y lo encontré. Créeme, desearía jamás haberlo hecho. En la ventana pude ver a alguien. Era una mujer, con su pelo largo, todo descontrolado. Sus harapos, sus manos puestas sobre el vidrio de la ventana, y su rostro estaba pegado también al vidrio, como si ésta me estuviera observando. La iluminé con la lámpara. Pude ver unos ojos blancos, y lo que más resaltaba en la oscuridad era su boca. En ese momento, las palabras de don Emiliano tuvieron sentido en mi cabeza. Su boca era horrible. Tenía unos dientes grandes y cuadrados, pero estos estaban amarillos e incluso verdosos, como si la boca se le estuviera pudriendo. Era una boca enorme, más grande que incluso su propia cabeza. De oreja a oreja, aquella mujer tenía una piel muy asquerosa también, muy verdosa, como si fuera algún tipo de cadáver, como si fuera algo horripilante. En ese momento lo único que hice fue irme corriendo, mientras dejaba tirada la lámpara. Llegué a la caseta y la perrita ya estaba chillando otra vez. Tal vez ella sentía. Ella podía saber cuando aquella cosa se materializaba dentro del auto. Llamé al señor nuevamente, que parecía ya estaba esperando mi llamada. La atendió rápidamente. Él me preguntó qué está pasando. ¿Volvió? Yo le dije no. Creo que lo que vio don Emiliano no fue una persona viva. Creo que lo que vio fue otra cosa. Lo acabo de ver yo también. Este señor se dejó venir de su casa. Cuando llegó le expliqué lo que había visto. Juntos fuimos al auto, pero en esa ocasión ya no había nada. Yo le juraba una y otra vez que lo que había visto era real. Y como teníamos muchos años de conocerlo, así como también a don Emiliano, me dio el voto de confianza. Esa mañana, cuando llegaron los demás trabajadores, les pidió que movieran el auto, que lo pusieran en un garage que tiene en su casa, que siempre está cerrado, y que después lo deshuesaran ahí mismo, que no lo trajeran para acá, sino solamente las piezas. Le agradecí tanto a aquel hombre lo que había hecho por nosotros. Don Emilio volvió al pasar algunas 2 semanas. El pobre viejo ya se encontraba delicado de su salud. Pasaron algunos meses y él falleció ahí en su casa. Creo que el susto tuvo algo que ver con eso. Ya era una persona muy grande y que no tenía pues buena salud como para andar soportando ese tipo de apariciones. O al menos eso es lo que yo creo. Afortunadamente,
aquel aterrador espíritu no volvió a presentarse en el trabajo. Gracias por compartir mi experiencia, Alex. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.